Que a través de su palabra nosotros podamos seguir madurando, creciendo en Él. Amén. Aleluya. Nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios tantos ejemplos de cómo buscar al Señor y las consecuencias de poder buscar al Señor, de poder fortalecer nuestra relación con Él, tener una amistad profunda con el Señor. Y en esta semana meditaba en relación a la iglesia de Jesucristo, cómo en el inicio la iglesia dio muestras y ejemplo que nosotros podemos tener presente para nuestra vida, de cómo ellos buscaron al Señor, de cómo ellos comenzaron a transitar y a dar sus primeros pasos como iglesia, pero siempre buscando del Señor. Amén. Entonces en la iglesia primitiva nosotros podemos tener ejemplos a seguir, cómo ellos buscaron del Señor. Así que yo le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12, y que podamos ver una situación específica de la iglesia. Hechos 12, del 1 al 16. Amén. Es un pasaje un poco larguito, pero nos va a ayudar a comprender todo el contexto de la historia y de lo que podemos también extraer, la riqueza que encontramos en este pasaje. Lo encontró Hechos 12, del 1 al 16. ¿Qué título tiene su Biblia? Asesinato de Santiago y encarcelamiento de Pedro. ¿Otro? Herodes persigue a los creyentes. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. ¿Cómo? Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y ahí más o menos a través del título ya vamos introduciéndonos a lo que acontecía, lo que estaba ocurriendo en ese momento. Nosotros sabemos que la iglesia de Jesucristo comenzó a formarse a partir de qué evento específico. De la llegada del Espíritu Santo. Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. La iglesia comenzó a formarse a través de la predicación de Pedro. Y los apóstoles fueron los que continuaron el mensaje y se fue formando la iglesia de Jesucristo. Nosotros en el libro de los Hechos podemos ver cómo la iglesia comenzó a dar sus primeros pasos. Por eso yo les digo que a través de estas situaciones nosotros también podemos tomar ejemplo de cómo buscar al Señor. Porque si a ellos les dio resultado y ellos pudieron experimentar algo de parte de Dios, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer lo mismo? Por eso nosotros podemos ver en la palabra de Dios ejemplos que tenemos que seguir sus pisadas. Hechos capítulo 12, del 1 en adelante. Leo el primer versículo, continuamos hasta el 16. Amén. La versión que tenga. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por el trabajo. El 6. Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Luego el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo: ponte la capa y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo.
Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos. De que los líderes judíos tenían pensado hacerlo. Cuando Pedro se dio cuenta de esas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marcos. Muchos estaban reunidos allí orando. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «¡Pedro está en la puerta!», exclamó. Ellos le dijeron a Rode: «Estás loca», pero ella siguió diciendo que era verdad. Así que ellos dijeron: «Debe ser el ángel de Pedro». Pero Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Vamos a leer hasta el final, ya que estamos ahí. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta, lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que callaran, y como les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a todos, y a los hermanos les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Nosotros encontramos acá entonces, como le decía, una situación específica que estaba aconteciendo en medio de la formación de la iglesia. Lo primero que nos dice este pasaje, que en el tiempo del rey Herodes, ¿qué comenzó a suceder? La persecución Comenzó a haber una persecución, comenzaron a arrestar a los principales de la iglesia. Y dice que, el versículo 2, Que mandó a matar a Pedro. no, Santiago, a Santiago, como él buscaba el favor del pueblo y a algunos les gustó, arrestaron ahí a Pedro. Entonces la iglesia estaba siendo sacudida. El contexto es que la iglesia se estaba formando en medio de situaciones adversas. Por eso nosotros tenemos que tener presente que la iglesia siempre pasó por situaciones como de sacudón. No nos tiene que extrañar, no nos tiene que llamar la atención esto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a enfrentar situaciones adversas. Por eso acá yo puedo ver un ejemplo de cómo ellos se enfrentaron y cómo yo puedo llegar a enfrentar una situación difícil. Y luego nosotros vemos cómo Pedro es encarcelado. Y acá es donde yo quiero detenerme y empezar a hacer como una especie de análisis de este texto para poder sacarle provecho. Dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, ¿qué dice, Bernard? Oraba fervientemente. Fervientemente. Saben que la versión que yo tengo dice oraba constante y fervientemente. ¿Qué dice la versión que usted tiene o si tiene otra? Oraba nada más. Oraban intensamente. No es que dijeron, bueno, vamos a hacer una oración tipo flechita, sino que dice que oraron fervientemente. Y saben que, hermanos, hay momentos y hay situaciones donde nosotros tenemos que orar constante y fervientemente. Constantemente, dice Dios. Constantemente, con mucha fuerza, con mucha intensidad. Y lo primero que el Señor me hablaba con respecto a este pasaje es que ellos aprendieron a buscarle al Señor porque es prioridad. Lo primero que hicieron ante esta situación fue buscar del Señor. Fue prioridad la búsqueda del Señor, el meternos en ese tiempo de oración intensamente.
Es lo primero que tiene que venir. Ahora mi pregunta es, cuando usted pasa un momento difícil o de golpe acontece una situación adversa, ¿qué es lo primero que hace? Amén. Es lo que debemos hacer, pero muchas veces arrancamos por otro lado, porque arrancamos con nuestra lógica. El texto no dice, lo llevaron preso, entonces la iglesia salió a buscar un abogado. Salió a buscar a alguien que lo defendiera a Pedro. Trataron de hacer justicia con mano propia. No, dice que oraron. ¿Por qué? Porque la iglesia había aprendido a tener como prioridad la búsqueda del Señor. Y este es un tema, hermanos, que yo ya lo he tratado, pero que tengo que volver a tratarlo en relación a cuáles son nuestras prioridades en este tiempo. Y no espere a pasar por situaciones difíciles para comenzar a buscar de Dios. El buscar de Dios tiene que ser prioridad. Tiene que ser prioridad como hijo de Dios el buscarle de mañana. El buscarle, el separar un tiempito. Arranque el día y tal vez usted diga, pero no tengo que... Pero arranque el día, no con la quejabanza porque se le cruzó el gato y se pegó en el pie, sino arranque el día orando. Y mientras va preparándose, ore. Fíjese hasta la opción que le doy. Es una opción. Pero si nosotros realmente decimos que es prioridad, tendríamos que levantarnos a un horario en el que sabemos que le podemos dar tiempo de calidad al Señor. Y lo sabemos, sí que lo sabemos. Yo sé que cada uno de los que está acá, quizás tal vez algunos niños no, pero el resto, todos sabemos que tenemos que orar y tener un tiempo de calidad. El tema es cuánto los hacemos, cuánto realmente tenemos ese momento que arrancamos el día y lo primero que hacemos es justamente orar, es leer la palabra, es dejar que Dios nos hable. Y yo puedo entender que hay días que usted puede arrancar como apresurado. Yo lo entiendo, pero no puede ser mi realidad constante. La palabra dice que ellos oraron fervientemente y constantemente. Comenzaron a tener constancia en la oración. Hermanos, este es un tiempo donde yo tengo que tener constancia en mi oración, en mi búsqueda del Señor. No porque viene una situación adversa, sino para poder enfrentar una situación adversa. ¿Por qué ellos hicieron esto? Porque ya habían pasado por otras situaciones. Porque la iglesia surgió en medio de un tire y afloje de situaciones adversas. Y ellos tuvieron como prioridad buscar del Señor. En cuanto ellos se enteraron de la situación, la iglesia se entregó, dice una oración, se entregó. Me gustó esa frase, a la oración ferviente y constante. Era una intercesión con intensidad. Y saben que a veces nosotros oramos fervientemente cuando la situación es nuestra, cuando me afecta a mí. Y nos cuesta un poco más cuando es alguien que tal vez no es ni mi hermano, ni mi familiar, ni alguien muy cercano. Nos cuesta. Pero acá no dice que era la familia de Pedro, los cercanos, no, la iglesia. ¿Qué pasaría si en este tiempo ocurriera algo con alguno de los líderes? ¿Podríamos nosotros tener la misma actitud de la iglesia? De tener una oración ferviente y constante por un miembro. Porque saben que el enemigo sabe dónde tienen que ir a tocar. Va a ir a las cabezas. Va a ir siempre a tocar a alguien que está afectando. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que saber reaccionar. Con prioridades. Buscar del Señor. Orar intensamente. Y como le decía, hay momentos donde uno tiene que orar por otro como quisiéramos que oraran por mí. Y yo creo que esta es la mejor
alternativa que podemos tener presente. ¿Cómo nos gustaría que oraran por nosotros si yo soy el que estoy pasando una situación adversa? Bueno, con esa misma intensidad, orar por el resto, orar por mis hermanos. Cuando yo me entero de una situación difícil, cuando yo conozco de una situación que está pasando a alguno de mis hermanos, la prioridad tiene que ser orar, buscar del Señor. Y acá nosotros sabemos que los apóstoles fueron los que tomaron un lugar de liderazgo dentro de la iglesia. Por eso fueron los primeros afectados, como le decía. Y la iglesia aprendió a reconocer la importancia que tenía. Por eso oraron fervientemente. Fíjese lo que dice el Salmo 63, del 1 al 4. Salmo 63, del 1 al 4. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Amén. Fíjense que arranca diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios. Y después el primero, De todo corazón te busco. de todo corazón te busco. Pero la versión Reina Valera dice, de madrugada te buscaré. Acá dice, a ti madrugaré. Y de ahí nosotros tenemos presente también el por qué buscarle de mañana. Porque siempre vamos a tener un día diferente cuando nosotros le buscamos al Señor, arrancando el día. Porque nosotros no es que le pedimos al Señor que nos bendiga, sino que nos metemos en los planes de Dios. Hay una diferencia tremenda cuando yo de mañana me meto en la presencia de Dios, me comienzo a meter en los planes de Dios. Por eso mi día es diferente. Por eso mi día puede experimentar la bendición de Dios. A veces nosotros queremos que el Señor se meta en nuestros planes. Y a veces hasta nos acostumbramos a esto. Y porfiamos nosotros con algunas decisiones. Y el Señor por momentos dice, pero no es lo que yo quiero. Por eso yo de mañana tengo que buscarle, metiéndome en los planes de Dios. Y la iglesia entendió esto, por eso buscaba del Señor. Lo segundo que el Señor me hablaba es que ellos aprendieron a buscarle en oración, porque algo sucede cuando nosotros oramos. Algo sucede. No es lo mismo arrancar el día orando que arrancar el día sin oración. Yo le puedo asegurar, hermanos, que su vida va a ser diferente cuando usted la enfrente con oración, arrancando el día con oración. Mientras ellos estaban buscando en oración una salida para la situación de Pedro, él experimentaba una liberación sobrenatural. Fíjese lo que dice a partir del versículo 6. Vamos otra vez a Hechos 12, del versículo 6. Pedro fue encarcelado. ¿Qué fue lo que vivió Pedro en la cárcel? Dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía que realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Él pensaba que era un sueño, pero algo estaba aconteciendo. Cuando la iglesia ora, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos del Señor, algo sucede en el terreno de lo sobrenatural. Hermano,
nosotros tenemos que afianzarnos en lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos donde hay mucho escepticismo, aún dentro de la iglesia. Incredulidad. Gente que viene a la iglesia, que está sentada, que escucha y que alaba, pero no cree en los milagros. No cree que algo pueda acontecer. Ah, no, porque los vence la lógica. Porque alimentan el razonamiento. Porque alimentan la lógica de tal manera que viendo lo que la palabra dice y nos enseña, no se atreven a creer en milagros. Y hermanos, tenemos que creer que algo sucede. Yo tengo que aprender a confiar de que algo sucede cuando oramos. Por algo el Señor nos enseñó en Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Todos lo sabemos, de memoria. Clama a mí y yo te responderé. No es solamente un dicho para repetirlo y nada más. Es que algo acontece cuando nosotros oramos. Cuando yo oro al Señor, algo está sucediendo. Pero tengo que alimentar mi fe. Por eso yo puedo ver en este ejemplo que cuando la iglesia oró, algo comenzó a suceder en lo sobrenatural. Que se manifestó en lo natural, pero arrancó ahí. Por eso yo tengo que ir a la oración, a la búsqueda de Dios. Y confiar que algo está sucediendo. Tal vez mis ojos no lo están viendo, pero algo está sucediendo. Amén. Amén. Cuando venimos a este lugar y le alabamos al Señor y declaramos cada una de esas canciones que cantamos, algo sucede en lo espiritual. Dios prepara nuestro corazón para recibir su palabra, para que su palabra sea implantada en mi corazón, para que produzca fruto. Por eso nosotros le cantamos y preparamos nuestro corazón. Amén. No es que, bueno, no sabemos qué hacer, rellenemos con una canción más. No, hermano. Preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra vida para recibir la palabra. Porque algo acontece en lo espiritual. Algo está aconteciendo. No lo vemos, pero ángeles están rodeando este lugar. Yo lo creo. Mi hermano, a veces queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no nos metemos en la búsqueda personal. Y sabe que a veces hasta tengo esa sensación de que alguno lo ve a Dios como el Dios bueno que me saca las papas del fuego, pero nada más. No me atrevo a ir un poquito más allá. No me atrevo a ir un poquito más de disfrutar las bendiciones de Dios. Cuando yo estaba mal, ay hermana, orá por mí, por favor. Ayúdame a orar. Pastora, ore por mí, pastora. Ven. Oran por mí, por favor. Y pedimos oración a todo el mundo. Pero y cuando el Señor nos bendice, ¿qué hacemos después? Hasta ahí llegó mi compromiso. Total, ya estoy bien. El Señor me bendijo. Hasta la próxima necesidad. Eso no es buscar de Dios. Eso no es lo que Dios tiene preparado para mi vida. Dios quiere llevarme a un terreno de lo sobrenatural, pero tengo que buscarme con intensidad. Amén. Dios quiere que experimente milagros. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos creen que pueden experimentar milagros en su vida? Amén. Pero hay que meterse en la búsqueda de Dios. No solamente para que resuelva una situación, sino porque yo quiero ser parte del cambio. En este caso la iglesia buscó en favor de ese líder que había sido puesto preso. Por eso yo tengo que buscar del Señor. Y ellos comprendieron de que cuando oraban algo sucede en lo sobrenatural. Y en este caso lo comenzó a experimentar Pedro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que dice que llegó al lugar donde él estaba. Un delivery. Un ángel. Un ángel. Los ángeles, la palabra de Dios nos enseña
en hebreo, que son ministros de fuego en favor de nuestras vidas. Nosotros no hablamos o no clamamos a los ángeles, clamamos al Señor. Así que tenga presente esto, porque hay doctrinas raras dando vuelta, de clamen a Rafael, a Miguel, clamen al ángel tal, al ángel de la guarda. No, hermanos, cuidado, cuidado con comprar una estampita, vela, saumerio para llamar al ángel. Sí, porque hay de todo. Ahora, la palabra que nos enseña de que los ángeles están a disposición nuestra, enviados por el Señor. Yo no tengo que clamar a los ángeles, lo vuelvo a repetir. Tengo que clamar al Señor. Ahora, cuando yo clamo al Señor, los ángeles comienzan a moverse. Ejércitos comienzan a moverse en favor de nuestra vida. Pero yo tengo que creer esto. Porque si no es cuento que cuenta otro. Y yo creo que Dios realmente mueve ángeles en favor de nuestras vidas. Y acá hay un ejemplo. Esto no es un cuento lo que quedó acá. Es una realidad que experimentó Pedro. Él vio a ese ángel. Y fue tan tremendo que en un momento él dijo, esto es un sueño. Esto es un sueño. Y ¿sabe qué, hermano? Usted a veces ha experimentado que tal vez alguien se acercó y lo ayudó y ni siquiera supo quién era. No conoció su nombre, no conoció su apellido. Y tal vez era alguien que el Señor había enviado. Porque están a favor de nuestra vida, dice la palabra de Dios, para ayudarnos. Nosotros experimentamos la ayuda de los ángeles del Señor cuando clamamos. Por eso, hermano, usted no está solo. Y si hay algo que el enemigo todo el tiempo le está hablando y murmurando al oído y al corazón, es que usted, nadie lo escucha. No, hermano, no es así. El Señor lo escucha y del momento que le escucha, se sueltan ángeles a su favor. ¿Qué le dijo el Señor a Daniel? Del momento que dispusiste tu corazón. ¿Qué le dijo? ¿Conoce ese pasaje? Él había enviado la respuesta. Él había enviado la respuesta. Desde el momento que dispusiste tu corazón, Marcia, el Señor envió la respuesta. Pero le dijo, había lucha. Hay oposición, hermano. Por eso tenemos que seguir orando constantemente. Por eso tenemos que seguir buscando con constancia buscar al Señor en oración. Porque hay oposición. Y vuelvo a repetir, hay gente que ni siquiera quiere nombrar al enemigo. Porque quiere creer que no está. No lo nombremos, no lo llamemos mucho, porque después pasan cosas, dicen. Hay un mundo espiritual que se opone. Por eso el Señor pone ángeles a nuestro favor. Para que batallen, para que nos ayuden, para que rompan cadenas. ¿Qué dice la palabra? De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Date prisa. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Cuando nosotros clamamos a Dios, cadenas comienzan a romperse. Amén. Cuando nosotros clamamos al Señor como iglesia y nos mantenemos constantes y firmes en esa búsqueda intensa, cadenas comienzan a romperse. Pero yo tengo que creerlo. Yo tengo que tomarlo para mi vida. Porque la palabra me lo muestra, la palabra me lo enseña, la palabra me lo está diciendo a mí. En esta mañana el Señor nos está diciendo, cuando vos orás y vos, cadenas se rompen. Pedro lo experimentó y por un momento pensó, no, esto es un sueño, no, es una realidad. Y también somos guiados por caminos de libertad, así como Pedro fue guiado hacia la libertad. Cuando nosotros clamamos, experimentamos la dirección de Dios, la guía de Dios. Y ¿saben qué, hermano? Permítame decirle algo. Muchas veces nosotros nos apoyamos en nuestra lógica,
Nos apoyamos, como dice el texto, en nuestra propia prudencia. Y porque viste que yo estudié, porque yo tengo conocimiento. En un momento un familiar me dijo a mí: ¿vos qué sabrás? No tenés título. Yo tengo título. Yo sé un montón. Yo fui a la universidad y me gradué. Y hay personas que se apoyan. ¿Y saben cómo se define la palabra confiar? Apoyarse. Y algunos confían en sí mismos porque son tan inteligentes. Pero la palabra dice: no te apoyes en tu propia prudencia. ¿En quién tenemos que confiar? En el Señor tenemos que confiar. Y a veces va contra nuestra propia naturaleza. Pero ahí es donde nosotros tenemos que comprender de que yo no me tengo que hacer fuerte en mi naturaleza, sino que tengo que hacerme fuerte en mi fe y confiar en el Señor y apoyarme en Él. Por más que a veces yo pueda tener o sentir que hay una genialidad mía de por medio. Esto lo puedo resolver así y así. Confíe primero en el Señor. Deposite su confianza en el Señor. Atrévase a decirle: Señor, ayúdame en esta situación. Y las cadenas se van a romper. Amén. La obra del Espíritu Santo va a fluir y nos va a comenzar a guiar. Y nos va a decir: vení, caminá por acá. Cuando nosotros clamamos, las puertas se abren. Y si no se abren, las atravesamos. Porque es la obra del Espíritu. Ahí es donde nos tiene que quedar en claro que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros vamos a poder atravesar puertas. Y cuando sea necesario, portones se van a abrir en favor de nuestra vida. Pero tenemos que buscar del Señor. Tenemos que buscar intensamente del Señor. Cuando buscamos a Dios en oración, ya no somos presos de las circunstancias. Fíjese lo que dice el capítulo 16. Vamos a Hechos 16. Es otra situación, son otros personajes, pero que también fueron encarcelados. En el capítulo 16, del 22 al 26, ¿qué dice? Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que les custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Amén. Y nosotros sabemos qué es lo que aconteció después, pero fíjense, es una situación similar, pero hay otros personajes. ¿Quiénes eran? Pablo y Silas. Y saben que los metieron presos porque habían hecho una liberación. Eso es lo loco de lo que podemos ver, cómo la sociedad va contra los principios que la palabra establece. Y los metieron presos. Pero no es que solamente los metieron presos. ¿Qué dice cuando arrancamos este pasaje? Que los aseguraron bien. Y antes de eso, le dieron muchos golpes. No, eso ya no me gusta tanto. Los cristianos, los hijos de Dios, a veces padecen situaciones extremas, situaciones difíciles, pero en medio de esa situación podemos experimentar la mano de Dios, podemos ser libres en medio de las circunstancias. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo y Silas en medio de esa situación? Dice que a medianoche Pablo y Silas se pusieron ¿a qué? A orar y a cantar. No desataron la quejabanza, porque a veces somos buenos quejándonos, hermanos.
somos buenos y arrancamos a veces el día quejándonos. Hermano, tenemos que cambiar nuestras costumbres y comenzar a alabarle al Señor en medio de toda situación y circunstancia, por más crítica y complicada que sea la situación. Ahora dice que ellos comenzaron a orar, comenzaron a buscar de Dios. Y saben que cuando nosotros oramos con intensidad, cuando nosotros nos metemos en la búsqueda de Dios, hay momentos donde nuestro corazón se descarga en la presencia de Dios y comienza a fluir la adoración, comienza a fluir la alabanza, comenzamos a adorar al Señor. Y ahí es donde las cadenas se rompen, ahí donde todo se estremece, ahí donde se suelta el poder de Dios. A veces queremos orar y que en el nombre de Jesús y se rompa todo. No, a veces es la oración y la adoración. A veces no hacemos tiempo para orar, hermano. ¿Yo qué le voy a preguntar si usted adora en su casa? ¿Adora usted en su casa? ¿Adora al Señor? ¿Se para tiempo de adorar al Señor? Y a veces no lo hacemos. Cantamos solo en el culto. Y más allá de que si entona o no entona, hermano, eso es tema aparte. Pero nosotros tenemos que aprender a adorarle al Señor. Expresarle palabras de amor, de cariño al Señor, al Espíritu Santo. Adorar al Señor. Y ahí es donde nosotros experimentamos justamente el estruendo, las cadenas que se caen. Pero tenemos que buscar del Señor. Y lo tercero que el Señor me hablaba con respecto a este pasaje es que la iglesia aprendió a experimentar las respuestas del Señor para confirmar en la fe. ¿Por qué el Señor respondió? Primero porque había una iglesia que oraba, una iglesia que se atrevió a marcar la diferencia y a tener como prioridad la búsqueda del Señor. Pero también respondió porque había un hombre que era importante dentro de sus planes y propósitos. Ahora, cuando él fue libre, no es que dijo, bueno, listo, yo soy libre y me voy y hago la mía y arranco mi ministerio de liberación, de cómo atravesar cárceles. Dice que fue ¿a dónde? Donde estaban los hermanos orando, donde estaba la iglesia. Y fíjense cómo la palabra de Dios deja evidencia de que no trata de dejar como todo perfecto. Porque dice que Pedro fue, golpeó, y dice que alguien fue a mirar. ¡Es Pedro!, dijo, y fue adentro, en vez de abrirle. Y dice que esta joven fue y le dijo a la gente, Pedro está afuera. Vos estás loca. Debe ser el ángel, dijo un espiritual del medio. Debe ser su ángel, pero vos estás loca. Pedro está en la cárcel. Y entonces, ¿para qué oramos? Como cuando a veces oramos. ¿Qué le pasa, hermana? ¿Tiene problema en la pierna? Vamos a orar por la pierna. Oramos. ¿Me sané? ¿En serio? ¿En serio te sanaste? ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos? Y estaban orando y la respuesta estaba ahí golpeando la puerta. La liberación de Pedro. ¿Y Pedro qué quería hacer? Contarles. Porque ¿saben qué, hermanos? Si hay algo que nosotros hemos perdido, es contar los testimonios del obrar de Dios. La palabra nos enseña de que la gente compartía lo que acontecía en su vida, el obrar de Dios, el favor de Dios, para confirmar a los hermanos. Por eso a veces, hermanos, yo pregunto, no de metido, sino saber, porque si nos piden oración por algo, ¿qué pasó con esa persona? Para confirmar a los hermanos. Porque acá lo bíblico es que Pedro fue y confirmó a la iglesia. Fue donde estaba la iglesia reunida, orando, y les dijo, acá estoy, el Señor me libertó. Y les comenzó a contar qué era lo que había acontecido. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que aprender a contar los milagros del Señor.
Contar que el Señor ha obrado en favor de nuestra vida. Si hay algo que yo he entendido, hermano, es que cuando el Señor responde, a nosotros nos alimenta en la fe. Por eso es importante compartirlo. Por eso es importante que lo contemos, porque nos afirma en la fe. En mis primeros tiempos como creyente, yo escuchaba de cómo el Señor obraba en algunas familias, en algunas personas, y ellos daban testimonio. Y yo lo primero que decía en esa fe sencilla era, si Dios lo hizo con ellos, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? ¿Cómo Dios no lo va a hacer conmigo? Y a mí eso me animaba, porque a veces, como le digo, es cuento que cuenta otro, pero cosa diferente cuando yo comienzo a experimentar el obrar de Dios. Cuando el obrar de Dios es en mi familia, cuando el obrar de Dios es en medio de mis hermanos, y mis hermanos me comparten de lo que vivieron y me afirman en la fe. Por eso nosotros tenemos que aprender a contar los testimonios, hermanos. Vamos unos capítulos más anteriores. Capítulo 4, versículo 23. En esta ocasión era Pedro y Juan, perdón. ¿Quiénes vivieron una situación de liberación? Dice: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que le habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Ellos escucharon el testimonio de cómo el Señor obró en favor de su vida, y dice que todos levantaron la voz y comenzaron a orar, comenzaron a clamar a Dios. Porque cuando nosotros escuchamos los milagros, ¿qué nos vamos a quedar callados la boca? Un aleluya nos tiene que salir, un gloria a Dios nos tiene que salir. Porque si no, no estamos entendiendo cómo se trabaja la fe. Y fíjese lo que dice. Dice que comenzaron a orar y dijeron: soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labio de nuestro Padre David, tu siervo. Recordaron la palabra. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, esta era parte de la oración de ellos. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando yo escucho que el Señor obra en favor de la iglesia, en favor de la vida de mis hermanos, y puedo escuchar que un milagro aconteció, mi fe es confirmada. Se desata el deseo de orar y de clamar como estos creyentes hicieron. Y dice que cuando ellos clamaron a Dios, ¿qué fue lo que pidieron? Poder hablar, poder predicar. Ellos dijeron: no nos vamos a achicar, por más que las autoridades estén en contra nuestra, no nos vamos a atemorizar, vamos a levantarnos y vamos a seguir predicando. Amén. Eso es lo que tiene que acontecer en la iglesia hoy. Y dice que cuando tomaron esta decisión y lo declararon, dice que el lugar tembló. El lugar tembló. ¿Qué pasaría? Yo siempre pienso si en un culto este lugar comienza a temblar. Más de uno saldría corriendo, quizás.
¿Es un terremoto? No, es el obrar de Dios. ¿Qué pasaría si cuando nosotros estamos en medio de un culto, alabando y adorando al Señor, comienza a haber viento recio y comienza a haber llamas de fuego sobre la vida de nuestros hermanos? ¿Qué pasaría? ¿Saldríamos corriendo asustados, atemorizados? ¿O nuestro corazón se encendería cada vez más? Nos animaríamos más en la fe. Por eso nosotros necesitamos mirar cómo la iglesia del Señor en los primeros tiempos le buscaban y qué experimentaban, qué vivían ellos, para que en este tiempo a mí me anime a buscar del Señor. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.